La Semana Santa es la época que nos recuerda la penitencia, entrega y muerte de la resurrección de Jesús, que es utilizada para reflexionar las acciones de la vida. Este periodo, según la Iglesia Católica, es el tiempo para evaluar la vida, reconocer el sacrificio de Jesús y principalmente para hacer un cambio de mentalidad para ayudar al prójimo y seguir con los mandamientos de Dios. Sin embargo, en varios países hay diversidades diferentes de creencias y culturas, y eso no excluye a la Semana Santa, que está rodeada de misterios y enigmas, pero también de aterradoras leyendas. Así que el día de hoy te he recopilado algunas de las historias más aterradoras que engloban la Semana Santa. Apaga las luces y adentrémonos en las historias más aterradoras de estas fechas. La noche del Viernes Santo, en un pequeño pueblo que se sumía en un silencio bastante grande. Durante generaciones, los ancianos les habían advertido que aquel que rompiera la solemnidad de la fecha sufriría un castigo peor que la muerte. Nadie trabaja, nadie reía, y mucho menos nadie desafiaba las tradiciones. Pero esa noche, 3 jóvenes decidieron burlarse de la creencia. Luis, Mauricio y Andrés se sentían superiores a los cuentos de los viejos. Después de beber unas cervezas escondidas en una plaza del pueblo, Luis propuso una idea temeraria. Dicen que si silbas a la medianoche en Viernes Santo, los espíritus vienen por ti, estaría diciendo con una sonrisa en su rostro, mientras los demás le seguían el juego. Mi abuela decía que hay un alma en pena que deambula este día, que si la escuchas susurrar tu nombre, jamás vuelves a ser el mismo. Los 3 chicos estaban haciendo burla ya que pensaron que era un cobarde. Sin más discusión, tomaron sus linternas y se dirigieron al cementerio. El lugar estaba envuelto en una bruma espesa. El viento movía las ramas de los árboles y la única luz era la luna filtrándose entre las cruces torcidas de las lápidas cubiertas de musgo. Los 3 chicos caminarían por el cementerio hasta llegar a un punto en medio de él, silbando con todas sus fuerzas para llamar a aquel espíritu. El sonido pareció extenderse más de lo normal, como si rebotara en la negrura de la noche, y un escalofrío recorrió la espalda de los 3 amigos. Ya ven, no pasa nada, solamente son cuentos de ancianos, mencionaría Luis incrédulo. Entonces un sonido los paralizó. Era un susurro, bajo, gélido e inhumano. El joven tragó saliva y miró a sus amigos, pero ellos parecían tan aterrados como él. No podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue?, preguntó con la voz quebrada uno de los chicos. El susurro no venía de un solo lugar, parecía venir del suelo, de entre las tumbas. Las linternas parpadearon y una risa escalofriante se mezcló con la brisa, luego el silencio. Los 3 se miraron y sin decir una palabra, corrieron con todas sus fuerzas fuera del cementerio, tropezando con las lápidas, sintiendo que algo invisible rozaba sus espaldas. Cuando llegaron a la plaza, se quedaron exhaustos, tratando de convencerse de que lo habían imaginado todo. Pero algo andaba mal. Luis sintió un ardor en su cuello, se llevó la mano y vio que tenía mucha sangre. Mauricio miró sus brazos, 3 marcas delgadas y profundas surcaban su piel. Y por último, Andrés revisó la pierna y descubrió un moretón en forma de dedos. «Tenemos que irnos a casa», diría Mauricio, ya que estaba muy asustado. Esa misma noche cada uno durmió con la luz encendida, pero a las 3:33 de la madrugada, los 3 despertaron al mismo tiempo. Una sombra alta y delgada estaba de pie en la esquina de sus habitaciones. No tenía rostro, solo una boca torcida y una sonrisa maligna, y en la oscuridad de sus cuartos oyeron nuevamente el susurro, más claros que nunca. «Ya los vi, ahora ustedes me verán por siempre». A la mañana siguiente, los 3 estaban diferentes. No hablaban, no reían, no respondían a sus familias. Solo miraban al vacío con los ojos vidriosos, como si hubieran visto algo que la mente humana no podía comprender. Luis se encerró en su cuarto y dejó de hablar para siempre. Mauricio desapareció un mes después sin dejar un solo rastro. Y Andrés, bueno, Andrés murió esa misma noche, con una expresión de terror indescriptible en el rostro y boca abierta con un grito que nunca pudo soltar. Desde ese entonces, ningún ciudadano que habite en ese pueblo se atreve a silbar en Viernes Santo, porque saben que hay algo muy aterrador dentro de esa terrible oscuridad, que si silban y lo molestan, esa cosa o espectro vendrá por ellos y les cambiará la vida, como a los 3 amigos.
Se dice que en lo más profundo de las montañas de un pueblo llamado San Nicolás hay un camino que nadie se atreve a recorrer en Semana Santa, el sendero del jinete sin cabeza. La historia se remonta en el siglo XVIII, cuando San Nicolás era un pueblo minero gobernado por un capataz despiadado, llamado Don Esteban de Olmo. Este hombre era temido por su crueldad, pues explotaba a los trabajadores y mandaba azotar a quienes se atrevían a desobedecerlo. Pero su pecado más grande fue el que lo condenó para siempre. Una noche de Viernes Santo, después de una disputa con los mineros, Don Esteban ordenó ejecutar a 3 de ellos sin juicio. Los colgó de un árbol junto a la iglesia, sin importarle que fuera un día sagrado. Los ancianos del pueblo advirtieron que aquello traería desgracias. Has derramado sangre del día más santo, ahora el castigo vendrá por ti. Don Esteban se rió de las advertencias y montó su caballo negro, cabalgando por el sendero que conectaba la mina con su hacienda. Pero, después de lo sucedido, él nunca llegó a su casa. A la mañana siguiente, su caballo regresó solo, cubierto de sudor y con los ojos desorbitados. Los trabajadores fueron a buscar al capataz, pero lo único que encontraron en el sendero fue su cuerpo inerte, sin cabeza. Nadie supo lo que le pasó. Algunos decían que los espíritus de los mineros se habían vengado, otros afirmaban que algo más oscuro lo había reclamado. Desde ese entonces, cada Viernes Santo, el jinete sin cabeza cabalga nuevamente por el pueblo, buscando venganza. Durante muchos años, los habitantes de San Nicolás evitaron el sendero, ya que pensaron que los que caminaban por ahí solamente traían tragedias hacia él y sus familiares. Pero en tiempos modernos, con el avance de la tecnología, algunos de los jóvenes comenzaron a dudar de esta leyenda. Un grupo de amigos, Sergio, Marcos y Esteban, que irónicamente uno de ellos se llamaba igual que el capataz, decidieron desafiar la historia. No tiene sentido que un fantasma solo aparezca en Semana Santa, ¿verdad? Eso solamente lo dicen los tontos, para asustar a los más débiles. ¿Qué les parece si vamos al sendero esta noche? Hay que acabar con esta maldita leyenda. A las 11:45 de la noche, tomaron sus linternas y caminaron hacia el camino maldito. La luna estaba oculta detrás de las densas nubes y el viento silbaba entre los árboles. El sendero era angosto, rodeado de árboles torcidos y maleza. No habían avanzado ni 5 minutos cuando el aire se volvió gélido. Esto no se siente nada bien. Creo que lo mejor será irnos, diría Esteban. Solamente son historias, Esteban. No tienes por qué temer. Además, estamos aquí contigo. No te vamos a dejar solo, dijeron los otros chicos, pero también tenían el mismo miedo que su compañero. Cuando entonces de la nada se escucharía un ruido muy extraño. Aquel sonido eran como los cascos de los caballos golpeando el suelo en seco. Las linternas parpadearon y un hedor de tierra podrida y carne en descomposición impregnó el aire. El sonido se acercaba cada vez más y más, como si aquel caballo se estuviera acercando hacia ellos. De entre la bruma apareció la silueta de un jinete alto y bastante corpulento, montando un caballo negro. Su túnica ondeaba con el viento y su espada reflejaba la escasa luz de la luna, pero lo más aterrador era que aquel jinete no tenía cabeza. En su lugar, de su cuello brotaba un humo oscuro, como si su cuerpo ardiera por dentro. Los 3 amigos se quedaron petrificados, ya que habían visto al mismísimo jinete sin cabeza, algo que solamente habían escuchado en leyendas. El jinete sin cabeza levantó su espada y el caballo relinchó con furia, saliendo a toda velocidad por el sendero. El sonido de los cascos se convirtió en un estruendo ensordecedor. Los 3 amigos se lanzaron hacia el bosque tropezando con las raíces y ramas, ya que el miedo estaba en ellos, pero no importaba cuánto corrieran, el jinete siempre estaba detrás de ellos. Marcos cayó al suelo y gritó de dolor. El jinete estaba justo detrás de él. Con un movimiento rápido alzó su espada y la hoja descendió con un chasquido mortal. La cabeza de Marcos rodó por el suelo. Sergio y Esteban corrieron sin mirar atrás, no pararon hasta llegar al pueblo, jadeando y cubiertos de sudor frío. Cuando regresaron al sendero con las autoridades, no encontraron el cuerpo de Marcos, solo su linterna y un gran charco de sangre. Esteban estaba aterrorizado, sabía que el jinete lo había dejado vivir por alguna razón. Comenzó a investigar la historia de su familia y descubrió algo que nunca le habían contado. Él era el último descendiente directo de Don Esteban. El jinete vendrá por mí, diría Esteban aterrado, pensando el joven que el jinete vendría por él. El siguiente Viernes Santo a las 11:50, Esteban tomó su auto y condujo hasta el sendero. Sabía que no podía huir para siempre. El viento soplaba un lamento espectral. Las luces del auto parpadearon y entonces lo vio. En medio del camino, con su túnica oscura y su espada, el jinete sin cabeza lo esperaba.
Soy el último de los Olmo, diría el chico enfrente a su familiar de hace mucho tiempo. Si este es mi destino, entonces tómame, pero deja en paz a los demás. El jinete no se movió para nada. Luego, con lentitud aterradora, levantó su espada y la dejó caer con golpe feroz, pero no lastimó a Esteban. En su lugar, la espada golpeó el suelo y un fuego espectral brotó por la tierra, rodeando al jinete. El caballo relinchó con furia y el espíritu maldito comenzó a desvanecerse en el aire, como si finalmente hubiera encontrado su venganza. Todo fue bastante rápido, pero en un segundo, tanto el caballo como el jinete habían desaparecido en el aire. Desde aquella noche el sendero se quedó en paz. Sin embargo, en cada Semana Santa, cuando el reloj marca la medianoche, algunos dicen escuchar el eco lejano de los cascos del caballo, como si el jinete sin cabeza aún estuviera buscando a su última víctima. Este relato se remonta en una época antigua en 1945, donde el tema económico no era tan complicado. La historia gira en torno a un taxista llamado Enrique, que salió de un restaurante y miró su reloj muy fijamente, como midiendo el tiempo. Don Enrique caminó hacia donde había dejado su auto, en un parqueo cercano al cementerio general en la zona 3, en la ciudad de Guatemala. Al pasar por este lugar, este ya se encontraba cerrado y solo había un guardia de seguridad. El ambiente era solitario y bastante oscuro. Al dar la vuelta en el cementerio, se vislumbraban unas luces que al parecer estaban del otro lado del barranco. Don Enrique caminó hasta donde estaba el vehículo, pasando por la avenida del cementerio. Al llegar a su auto, abrió y se sentó en el asiento del piloto. No obstante, había dejado la puerta del carro entreabierta, esto debido a que había mucho calor y quería que le diera un poco el aire fresco. Fue entonces que el taxista decidió fumar un cigarro, y mientras exhalaba el humo se quedó viendo fijamente sobre la tapicería del auto, casi como meditando. Enrique estaba haciendo tiempo porque era Jueves Santo. Esto era una oportunidad de trabajo, ya que las personas que hacían la tradicional visita a los 7 sagrarios podían requerir el servicio de taxi que estaría dispuesto a brindar. Con una leve mirada, don Enrique se dio cuenta que las calles estaban vacías y se dio cuenta que en comparación de otros años no tenía mucha clientela, por lo que optó a esperar un poco más mientras fumaba otro cigarro y leía un periódico que había comprado por la tarde. Terminó de leer el diario, lo puso en su guantera y vio nuevamente su reloj. Para todo esto ya eran las 9:30 de la noche. Entonces optó que lo mejor sería retirarse y descansar en su casa, ya que no veía mucho movimiento en las calles. De repente, vio la escultural silueta de una mujer que caminaba pegada al paredón del cementerio. Ante esto, Enrique no dudó en abrir la puerta de su taxi para indicarle a la mujer que tenía servicio disponible. La dama sonrió levemente, como indicando que la espera no había sido en vano. El hombre salió de inmediato, invitándola a pasar, a lo que la mujer entró al asiento trasero. El hombre subió a su auto, el cual tomó marcha sobre la avenida del cementerio con dirección hacia el centro. Al preguntarle a la pasajera sobre su destino, ella indicó que quería ir a los sagrarios, por lo que indicó cuál sería su recorrido, empezando por San Francisco, luego iría al Calvario, continuando por las Beatas de Belén, posteriormente a Capuchinas, bajarían por Santo Domingo y aprovechando pasarían por San José, finalizando en la Merced. Pero la mujer comentó que si era posible incluir el sagrario de la catedral. Tomando en cuenta todo esto, el taxista llegó a su primera parada. Tras cumplir esto, prosiguieron por la ruta, la cual ya se estaba encaminando sobre las 11 de la noche. Al concluir la jornada del viaje, don Enrique le preguntó a la dama dónde la dejaría, y ella dijo que en el cementerio, a lo que a Enrique se le hizo muy extraño, ya que no había ninguna casa alrededor. Ya casi al llegar, la pasajera le indicó al taxista que la dejara cerca de la entrada del cementerio. Al estacionarse, la mujer se disculpó con una medalla de oro, pues no llevaba dinero para pagar. Además, le dio un papel con una dirección indicando que ahí le pagaría el viaje. Con estas indicaciones, el señor en efecto fue a dicha dirección. Ante el asombro de todo eso, en casa por la historia del taxista, la señora que estaba viviendo en esa casa se le hizo muy extraño, ya que el collar que le enseñó el taxista era la misma cadena que llevaba puesta su hija, que había muerto 9 días antes. Inclusive la familia le mostró una fotografía de la difunta a don Enrique, quien no dudó en afirmar que era la pasajera que había visitado los 7 sagrarios. Algunas personas allegadas al taxista contaban que el señor se había vuelto loco y que nunca fue el mismo después de esa noche.
Si bien el terror en Semana Santa puede ser una forma de entender, también puede ser una manera de explorar temas profundos sobre la vida, la muerte y la redención, pero con un enfoque que atrapa la imaginación de quienes las escucha. ¿Habías oído alguna de estas leyendas relacionada con Semana Santa? Déjamelo saber aquí abajo, en los comentarios. Y recuerda que si vas a ir a visitar algún lugar durante estos días, hazlo con mucho cuidado, ya que no sabemos si regresarás de ese lugar.